Yashodanandana Sachisuta Gura Chandro Jayo Jayo Yashodanandana Sachisuta Gura Chandro Jayo Jayo Rohini Nandana Bala Ramanita Nando Jayo Jayo Rohini Nandana Balaramanita Nando Jayo Jayo Mahavishnu Avatara Sri Advaita Chandro Jayo Jayo Gadadhar Sri Vasadi Gaura Bhakta Vrinda Jayo Jayo Swarupa Rupa Sanatana Raja Ramanando Jaya Jayo Kandavasi Narahari Murari Mukundo Jaya Jayo Panchaputra Sange Nachidraya Bhavanando Jaya Jayo Panchaputra Sange Nachiraya Bhavanando Jayo Jayo Dina Putra Sange Nachesena Sivananda Jayo Jayo Dvadasha Gopavadi Cha Shati Manta Jayo Jayo Baro Kripa Kari Dio Gora Charanaravinda Gora Charanaravinda Gora Charanaravinda Gora Charanaravinda Gora Charanaravinda Jaya Jaya Nityananda Dita Gauranga Jaya Jaya Nityananda Dita Jaya Jaya Nityananda Sri Advaita Gauranga Gora Charana Ravindo Gora Charana Ravindam Bhagavad Prasadu Yasya Prasada Nagati Kutopi Dhyayam Suvanstasya Yashastri Sandhya Vande Guru Shri Charanaravindam Gaurvatvishi Namaha He Krishna Karuna Sindhu Dinabandhu Jagatpate Gopesha Gopika Kanto Radha Kanta Namostute Tapta Kanchana Gaurangi Shri Radhe Vrindavaneshwari Shri Vishwanusute Devi Tvam Namami Hari Jai Roop Sanatan Bhatt Raghunath Shri Jeev Gopal Bhatt Das Raghunath Ei Jai Gosai Kori Charan Vandan Jaha Hoite Vigna Nash Avishta Puran Vanchakalpatarubhyascha
कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। Bueno, entonces continuamos con el quinto punto del primer capítulo, que es titulado Data Shiromani Sri Gaurango Mahaprabhu, sobre el encabezado Mahaprabhu disfrutó o disfruta del Manjari Bhav. Manjari Bhav. Ok, entonces ya hemos pasado por unos temas, me parece importante como recalcar ahora para entrar en eso, no así de repente, que básicamente son los títulos por los que nos ha llevado este capítulo, ¿no? Es decir, Sachinandan Maharaj nos presenta este capítulo, el primero, Data Shiromani, de este libro, Ser Gaudiya Vaishnava, y Sri Gauranga Mahaprabhu. El primero se llama Mahaprabhu Mahadan, que ha sido entonces la gran donación, digámoslo así, el gran regalo de Mahaprabhu. El primero, pasando así, entonces hemos ya mencionado, ¿no? El Parampara, que es esa sucesión discipular, y pasando por el Braja Rasa Upasana, que es la adoración en el Braja Rasa, ¿no? Y este tema así nos fue llevando él así de la mano por algo bien interesante que fue nuestra conversación anterior, ¿cierto? Que es básicamente la conversación de Raya Ramananda con el Señor, que él menciona entonces allí el descubrir la joya como si estuviera ahí oculta, ¿no? De hecho, habíamos visto que la adoración a Radharani no estaba abiertamente, o digámoslo así, que en el camino del Bhakti no había sido presentada, ¿no? Como tal, así profundamente. Además que en el Bhagavatam hay como una mención de ella también, un poco... Sí, se menciona, es ella, hay una gopi principal, pero digamos que no se adentra el Bhagavatam, ¿cierto? En esta dimensión. Entonces Krishna, en Raja, pues deseó entrar en esa dimensión y de lo que es el corazón de Radharani, ver las cosas desde el punto de vista de ella y experimentarlas. Ajá, entonces eso digamos que es la joya, ¿no? Es esta joya que nos está revelando aquí Maharaj Sachinandanji. Y el último tópico que tocamos allí era el Señor desea ser una Manjari. Y en qué momento veíamos es en el Lila, como Krishna veía el servicio de las Manjaris y sentía como el deseo también de poder tener ese acceso a servir a Radharani, pero él pierde la cordura cuando tiene mucha intimidad con Radharani, digámoslo así. Digamos que él quiere servir más, con mucho más amor, ¿no? Lo que es servir a Radharani con mucho amor, una Manjari es eso, ella personifica eso, y Krishna lo ve como, wow, yo también quiero. Pero entonces habíamos quedado allí, ¿no? Como él se ve un poco alcanzado por las circunstancias al hacer servicio a Radharani, como el Charan Seva de decorarle los pies o dibujar florecitas por todo su cuerpo, y él pierde la cordura. En cambio las Manjaris es su naturaleza. Ok, entonces esta joya es la que Mahaprabhu nos está trayendo, que parece cubierta, así como él también está oculto, Chana, avatar, pues asimismo todo lo que viene con él está un poco oculto, en el sentido que digamos que se va revelando de acuerdo a cómo uno se va acercando. Entonces esa conversación de Mahaprabhu y Raya Ramananda es muy importante porque se tocan todos los tópicos del conocimiento védico como tal y las consideraciones
hacia el objetivo de la vida, ¿no? Como qué relación tienen y se dan cuenta que en realidad es el Radha Dasyam lo más elevado y Mahaprabhu tiene esa realización y entonces se introduce al Radha Dasyam con todo. Entonces habíamos quedado allí en esta, digamos, pequeña introducción para entrar en el tema, el quinto tópico que se llama cómo Mahaprabhu disfruta ese Manjari Bhav, cómo es, ¿no? Entonces Mahaprabhu disfruta del Manjari Bhav 1.5. Maharaj continúa y dice: uno jamás podría servir al Señor o a Dios con amor sin a menos que, digamos, a menos que se sepan los deseos en su mente, en la mente de Bhagavan. No es posible. Entonces es en la misma fuerza, dice él, de esa devoción amorosa hacia él, que esa cortina, un velo que hay y que vela así los deseos en la mente del Señor, se va a abrir para los devotos. O sea, así de que uno puede empezar a ver lo que son en realidad los deseos del Señor. ¿Sí? ¿Qué quiere decir esto? Solo por el amor es posible. ¿Sí? Solo por el amor es posible. Entonces, ocurre cuando hay esa devoción. Se empieza a revelar los deseos de la mente del Señor. Por lo tanto, qué tan afortunadas son estas manjaris quienes han dedicado al servicio de la personificación del Madana Mahabhav Radharani. Vamos a ver ese Madan Mahabhav, que básicamente es como la locura de la emoción más en la cúspide, ¿no? Es decir, Radharani. Vamos a ver de qué trata. Entonces Krishna se vuelve Gaura para probar ese amor que Radharani siente por él, ¿no? Después de que él ha experimentado esto, también él quiso experimentar ese néctar que existe en el servicio de las manjaris a Radharani. Y en el momento en que él empieza a saborear ese humor indescriptible de las manjaris, que es en realidad el epítome del disfrute del éxtasis. El epítome del disfrute del éxtasis es la forma de la manjari. Entonces dice: el Señor y su cuerpo cambió, ¿no? Demostró como el Kurmakriti, se llama, como una forma de tortuga en la que él ponía sus extremidades dentro del cuerpo, dentro de, como meter los brazos como dentro del cuerpo, ¿no? Y las piernas también dentro del, no sé, es algo loco, pero pues es como una tortuga, ¿no? Que así como una tortuga poner sus miembros adentro, por ejemplo, o se puede ver a Jagannath así como en ese éxtasis, ¿sí? Se llama Kurmakriti, como una tortuga. Él se volvió así, demostró varias éxtasis, por ejemplo, a veces los miembros del cuerpo se les soltaban, por ejemplo las coyunturas se soltaban de otras y se estiraba el cuerpo dentro de la piel, y se estiraba así en el piso y quedaba totalmente como derretido, desmembrado, pero junto. Es algo extraño. Eso se llama Sandhi Viyoga, debido al éxtasis tan insoportable. Sri Chaitanya Charitamrita también describe cómo el Sriman Mahaprabhu y sus palabras después de
de convertirse en este tipo de tortuga, Kurma Kriti. Y al disfrutar de este néctar dice así: Ihon hoite aji mui genu govardhane de konyadi Krishna karina godano charane Govardhane chari Krishna bhajai labenu Govardhane ra chauri ke chare savadenu Venunada shuni oilo radha takurani Shava shaki gana sange karijo sajani Radhalanya Krishna praveshilo kandurat Saki gana kohe more fula utaiti. Ahí vemos en el Antialila 14, 106, 109. Hoy deseo ir a Govardhan Hill, a la montaña de Govardhan. Sri Chaitanya Mahaprabhu decía: quiero ir a ver si Krishna está atendiendo allí a sus vaquitas, o de pronto se encuentra subiendo la montaña de Govardhan, tocando su flauta, rodeado de sus vacas. Oyendo esta canción, Srimati Radhika vino allí. Oh Saki, no puedo describir su forma y su humor. Krishna tomó a Radhika de la mano y entraron en una cueva, mientras las Sakis me decían. En esa posición Mahaprabhu se está viendo como una manjari y dice, en esa en esa cueva, mientras las Sakis me decían a mí: por favor ve y trae flores. Entonces aquí podemos ver cómo Srimad Mahaprabhu finalmente llegó al punto de empezar a disfrutar del humor de las sirvientes de Srimati Radharani, las manjaris. Y ese era el pináculo, ¿no? El tope del éxtasis, en su absorción en el éxtasis. O sea, este pasaje es súper claro, porque así mismo las manjaris siguen a las sakis, ¿no? De hecho, eso es súper clave allí. Entonces, sakis como Lalita, Visakha les dicen a las manjaris que traigan flores para Sri Yugal, para el servicio de Radha y Krishna. Por ejemplo, en este sentido, aquí las sakis le dicen a Sriman Mahaprabhu, como en la forma de una manjari, que vaya y traiga flores para Sri Sri Radha Madhav. Cuando Sriman Mahaprabhu casi se ahoga en el océano del éxtasis y todos sus miembros se habían desmembrado, las falanges, ¿no?, de sus huesos se desconectaban por el mismo éxtasis, como se desbarata él, ¿no? Y en ese momento Mahaprabhu, en el humor de la manjari, le dice a sus devotos: Ardabhaya Dasa. Eso quiere decir en una conciencia externa, medianamente externa, como consciente del mundo externo, medianamente consciente del mundo externo. En el Ardabhaya Dasa dice lo siguiente: Kalindi dekiyo amigela Vrindavan deki jala krida karina Brajendra Nandan Radhikari gopigan sange ekatra meli Yamuna jale maharangi karina keli Tire rahi deki ami saki gana sange Ikasaki saki gane dekaya serange. Angelila 18, 88. Al ver el río Yamuna yo deseo ir a Vrindavan.
en donde vi al príncipe de Braya, Krishna, mientras jugaba allí en el agua con Radhika y las gopis. Se estaban divirtiendo demasiado. Yo me permanecí en la orilla con otras sakis. Aquí, una vez más, Sriman Mahaprabhu explica que él se encuentra disfrutando del humor de la Manjari en la orilla, al ser testigo de esos dulces pasatiempos de Srimati Radhika y Krishna. Las sakis participan dentro de ese pasatiempo del agua, se llama Jala Keli, ¿sí? Las manjaris solamente disfrutan de esos pasatiempos desde la orilla. Ellas no se implican, digamos, en el juego del Jala Keli. Es como para los mayores. La manjari se lo puede ver y de pronto contemplar, ¿no? Cómo juegan los mayores allí. Entonces, las manjaris se encuentran completamente satisfechas. Ok, dice Mahaprabhu aquí no solo se encontraba en el humor de Radha, ¿ok? Sino que Mahaprabhu aquí estaba viendo a la pareja divina conjunto a las gopis, así como lo haría una manjari. Entonces, las manjaris se encuentran completamente satisfechas cuando ellos ven a Sri Yugal, a la pareja divina, satisfecho o felices. Entonces era Sriman Mahaprabhu quien expresaba esta satisfacción completa, absorto en el Manjari Bhav. Al ver esos pasatiempos del Jala Keli, ¿no?, del señor Krishna con Radha y las gopis, Sriman Mahaprabhu dijo humildemente: Yaha kari ashradan anandita moraman netra karna yukma yudailo. Antia 1899. Esta visión me está dando gran placer a mi mente, así como mis ojos y mis oídos se han vuelto completamente satisfechos. Srimati Radhika y las otras gopis siempre disfrutan o saborean del néctar, del néctar de los atributos de Sri Krishna. Su rupa o su forma de Madan Mohan, su dulzura, su flauta captivante, o ¿cómo se dice? Captivadora. Sí, su flauta que cautiva, sus palabras, su voz que nos hace recordar de una nube retumbante, se dice, ¿no? Como cuando esa nube recién cargada de agua ya empieza a sonar, ¿no? Su voz es así. Sus ornamentos que tintinean o suenan y en realidad le traen mucho placer al oído. Su fragancia de su cuerpo, del cuerpo de Shama, y el toque de su mismo cuerpo tan fresco. Sriman Mahaprabhu dice que un segundo. Ok, sí. Sriman Mahaprabhu ha dicho después de que ya han disfrutado, ¿sí?, en esta visión: mis 5 sentidos se encuentran rogando o se encuentran pidiendo, ¿sí?, por los remanentes nectarios de ellos en ese lila, eternamente permaneciendo así sus discípulos submisivos.
digámoslo así, a los sentidos de él, ¿no? O sea, sus sentidos, mis 5 sentidos ruegan por sus remanentes nectarios, permaneciendo así como discípulos submisivos. ¿Cómo se dice eso? La palabra en español, sí, es como humildes, ¿no? Submissive. Sí. Sumisos, esa era la palabra. Ok, entonces luego vemos también, como dice en el Charitamrita, Krishna Guna Rupa Ras Ganda Shabda Parash Se Suda Aswade Gopigano Tasabara Grasa Seshi Ani Panchendrija Sisye Se Vikshaya Rakina Jivanam. En este mismo estado del Ardhabhaya Dasa, medio consciente externamente, hay otros versos en los que Mahaprabhu adora ese humor del Manjari Bhav. Entonces hay otros como en el Antya-lila 18, 107 y 108. Sangilaño Sakigan Radha Kaila Bojan Duni Kaila Mandire Sayan Keha Kare Vijana Keha Pada Sambhana Keha Karayata Ambula Vakshan Radha Krishna Nidra Gelo Sakrigano Shana Kaila Deki Amara Saki Hailaman. ¿Qué significa? Srimati Radhika y sus amigas las gopis tomaron los remanentes del Krishna Prasadam, Sri Krishna Prasadam. Entonces Radha y Krishna se recostaron juntos en el Sayana Mandir. Alguien empezó a abanicarles, mientras otros masajeaban sus pies. Algunos le alimentaban con pan para que muerdan. No es el pan, sino es como nuez de Betel con otras cosas. Porque pues eso le da como también placer, ¿no?, a la mente y a ellos. Entonces les alimentaban pan para que mordieran. Asimismo, Radha y Krishna fueron entrando en sueño, y todas las gopis también tomaron descanso con ellos. Al ver esto, mi mente se volvió muy feliz. ¿Quién dice eso? Mahaprabhu, en el humor de una Manjari, que es lo que ve la Manjari. Entonces, todo el tiempo, Sriman Mahaprabhu estaba deseando el océano de dulzura en Radha Bhav, Sri Krishna Madhura Sindhu, en el humor del Radha Bhav. Pero después de disfrutar ese humor de el Srimati Radha's Bhav, o sea, el Bhava de Srimati Radhika, después de disfrutarlo, él se adentró en el super excelente Manjari Bhav. ¿Cuándo? En Jagannath Puri, ¿no? Cuando renuncia completamente al mundo fenoménico, digámoslo así, y se absorbe así en el bhajan que vino a hacer, el Radha Dasyam. Cuando entra a probar la dimensión de Radharani, se da cuenta de esa dimensión, ¿no?, que hay allí en ese mundo, que es solo de ellas, y desea entrar, empieza a ver las cosas desde ahí y desea entrar. Y entonces es en Gambhira, ¿no?, en Jagannath Puri, cuando está renunciado, que está absorto y demostrando estos éxtasis, y llora ríos, etc. Entonces, por el momento, este viene siendo el tema 1.5. De hecho, el siguiente se llama Nitya Parikar y Nitya Bada, pero es un capítulo bien extenso y creo que podríamos dejarlo para la siguiente meeting, porque son como 6 hojas súper densos, porque es un tema
pues digamos más filosófico. Me parece que hasta ahora de pronto podríamos dejarlo para la próxima, para verlo completamente y terminar el primer capítulo de este libro, que de hecho llega como muy bienvenido, ¿no? Porque hay muchas ideas de lo que es ser Gaudiya Vaishnava, ¿ok? Y no, de hecho quería de pronto ampliar también la clase para que no fuera, ¿sabes? Como muy tediosa, sino para que podamos también entender esto y de pronto, ah, sí, no dejarlo ahí en los libros nomás, ¿no? O en la experiencia de Mahaprabhu o ellos, sino nosotros darnos a ella. Entonces, y tiene sentido, ¿no? Porque eso es lo que hizo él. Es verdad, podrían decirme todo lo flojo que soy, sí lo soy, pero 3 4 5 6 7 8 9 no eran 5, son 10 hojas que sé que cuando vaya en la segunda vamos a empezar a cabecear. Entonces, no es por mí. Es verdad, entonces es como que lees mucho, pero está bien. Eh, si quieren, más bien podríamos como discutir el tema. Es que es en realidad, eso queda en la cúspide de la experiencia de Mahaprabhu y él solamente como que da un abrebocas y dice, yo veo las cosas ahora desde aquí, ¿sí? Pero él no está cerrándose a que, ¿sabes? Um, Imponiendo algo, por ejemplo, sino que queda completamente sobrecogido, ¿verdad? Queda sobrecogido de la experiencia de ver las cosas desde donde Radharani las ve y lo que descubre pues ya queda atónito viendo eso y entra en estados de éxtasis superlativos, pues, porque de hecho no habían sido revelados antes de esa manera, ¿sí? Habíamos oído que hay como el hasta Sattwika Bhav, ¿verdad? De pronto recordamos cuáles son los 8 bhavas del éxtasis que se representan como llorar, tener la piel de gallina, ¿no? Y cuando la voz cambia de tono así intermitentemente, hay varios, en esto se elaboran 8, hasta Sattwaka, hasta 8. Entonces, él reveló como 3 más. Y entre ellos los que estamos viendo, que es, por ejemplo, llorar, pero no es solo llorar del éxtasis, sino llorar ríos. Y comparan que de un ojo le salía el Ganges y del otro el Yamuna. ¿Sí? ¿Qué es eso? O sea, yo me imagino que era como tener la llave abierta, ¿no? Desde los ojos, que le salía mucha agua. O esas lágrimas del prema. Entonces, hay dibujos, por ejemplo, que el gurú de mi maestro espiritual, Param Gurudev, dibuja unos chorros a Mahaprabhu, como le salen unos chorros de néctar, así de éxtasis. Entonces, digamos que no es algo ordinario ni para solamente dejarlo ahí como en el nivel de, oh sí, pues Bhagavan puede hacer lo que quiera. No, no es porque él quiera, es porque el éxtasis lo está llevando a expresarlo de una manera completamente desconocida. Por ejemplo, esa forma de la tortuga, ¿quién puede entender así meter los brazos en el cuerpo? ¿Sí? Como así, es que los ponían dentro de su propio tórax, ¿sí? Eso es una cosa de locos. Los pies también, ¿no? Y su cabeza también creo que entraba todo el cuello así hasta acá. Entonces es Kurma Krit. Es algo, es un poco, debe ser como incómodo verlo. O sea, ver eso es como, uy, qué feo, qué pasa. Como algo muy mórbido, se puede decir, ¿no? No para llevarlo a ese punto, pero en el sentido de que solo le pasa a él, ¿no? Nadie más había como expresado ese éxtasis. Y lo interesante que es haber oído cómo Mahaprabhu viene
y por qué. Entonces, al disfrutar de ese Radha Bhav, se da cuenta de esta realidad y empieza a ver las cosas desde ahí, y vemos eso en lindos poemas como descritos allí en el Chaitanya Charitamrita por Krishnadas Kaviraj, ¿no? Todo queda como entredicho, ¿sí? Es como cuando, digamos que el Parampara no está imponiendo eso, en el sentido en que sí es estricto, la adoración de este Parampara explícitamente es Manjari Bhav, ¿ok? Pero así como es que la naturaleza de Mahaprabhu, que está oculto. ¿Y qué quiere decir? Es que está oculto, ¿cierto? Él es Chelchana Avatar, entonces está oculto pero ya está revelado, ¿ok? Entonces él habla desde esa perspectiva filosófica del Achintya Abhed Tattva, que es simultáneamente igual y diferente, o sea, está oculto pero está revelado. ¿Cómo así? ¿No? Oculto quiere decir que tú vas a India, por ejemplo, y hay algunos que saben de eso, tantos avatares que hay allá, y hay otros que aún lo ignoran, sabiendo que hay tantos avatares de Bhagavan en una instancia. En otra instancia, oculto también quiere decir que es secreto, que básicamente está allí, pero quién sabe, ¿cierto? O también se le conoce a Krishna como Triyuga, que él vino en Satya, Treta, Dwapar, Triyuga. Y entonces ¿cierto? Pues este avatar también está en las escrituras, pero estaba oculto. Que por ejemplo cuando Garga Muni está dando el nombre de Krishna en el Dwapara Yuga y le dice así a Nanda Maharaj, le dice que esta persona ha venido de varios colores, y ahí menciona el color amarillo, pero también la manera en que la menciona. Él dice, ya vino rojo, vino blanco, vino negro y viene de color amarillo, pero no se había visto ningún avatar amarillo. Entonces, hoy vemos el Bhagavatam y sí, ahí también existe en el otro escritura que ese avatar viene a cantar sus propios nombres como un devoto rodeado de sus devotos, ¿cierto? En ese contexto también está por revelar, ¿sí? No es algo, digamos, muy oficial que tú vayas a ver en todas las escrituras y dice, sí, en Kali viene como Gaura, no. Entonces es algo que en esa realidad está oculto, ¿cierto? Pero lo más bonito de todo esto, aparte de lo que hablamos ya, es la especialidad de todo esto, es que esta contemplación que oíamos en los versos citados anteriormente, es él viendo las cosas desde donde las ve una Manjari. Después de disfrutar del Radha Bhav, como que cae allá dentro de la dimensión de la Manjari, ¿sí? Pero la Manjari es el testigo principal de los pasatiempos ocultos de Radha Krishna. ¿Qué quiere decir los pasatiempos ocultos de Radha Krishna? Pues que son privados, ¿sí? Que no todo el mundo sabe. En Braya, en realidad, los pasatiempos del amor puro y del éxtasis, cuando digamos se puede decir así, Radha Krishna hacen el amor, ¿no? Privadamente, donde ni siquiera las gopis entran, ni son testigas de eso. Las manjaris son la vida de ese lugar. Entonces ellas hacen parte de un lila que es oculto. ¿Sí? En Vrindavan nadie sabe
que Radha y Krishna tienen ese tipo de pasatiempos en intimidad con ellas, con las manjaris. Entonces son formas ocultas, digámoslo así, muy, muy confidenciales. Ok, entonces en ese contexto es un avatar oculto, ¿sí? Y porque hablábamos de esa realidad de Mahaprabhu, del Manjari Bhav y de la naturaleza de este parampara. Porque entonces hemos oído también y de la conciencia de Krishna y todo esto, pero difícilmente se toca el tema, ¿sí? De la raíz, de qué está haciendo Mahaprabhu, y digamos que no es solamente que nos trajo el canto congregacional y digamos esa conciencia un poco externa de las cosas, como que vino a decir cómo era la vuelta y entonces todo el mundo tiene que seguirlo y lo que él diga. No, el amor es distinto. El amor es distinto, no es una cosa de imponer y no es una cosa de decir tienen que hacer como yo diga. Él nunca obligó a nadie a ver las cosas como una manjari, ¿sí? Pero sus discípulos más realizados, los que entendieron el deseo en su mente, ¿quiénes son? Son las manjaris, nada más. Entonces ahí vemos esa oración de Rupa que describe quién es Mahaprabhu y que son súper reveladoras. Descubre ese velo que hay para entender quién es Mahaprabhu, lo descubre del todo, ¿sí? Y aún así esta realidad se sigue escondiendo porque hay personas que se lo saben, lo repiten y todo lo que quieras, pero no están contemplando esa realidad desde el Manjari Bhav. Dicen que no son cualificados o que tú todavía no lo eres o esto y lo demás allá, como si este fuera un camino de méritos o karma, yoga, jnana y no es bhakti. Entonces en el principio empieza a aclararlo así. Mahaprabhu disfruta del Manjari Bhav, dice Sachinanda Maharaj, y ahí mismo empieza a hablar de que es imposible servir a Dios con amor sin entender su deseo. O sea, si tú amas a alguien, de pronto ya hay una intimidad, ¿no? Y se puede llegar a entender un poco su mente y como, digámoslo así, incursar el deseo o la correspondencia, ¿no? Pero es al mismo donde lo aclara, que es en virtud del amor devocional, en virtud de la devoción como tal, ¿cierto? Que ese velo, ¿sí? Que significa, digamos, en la mente del Señor, ¿sí? Porque no es muy fácil entender al Señor, pero con el amor sí se puede. O sea, que la mente del Señor que de pronto se encuentra velada, ¿sí? Como que no la podemos ver ni entender, ¿sí? Esa cortina se abre, ¿sí? Y nos deja ver la mente del Señor para poder corresponder con Él. Entonces es en virtud del amor. ¿Y de dónde viene eso? O sea, ahí vemos a Rupa en esa oración que dice Sri Chaitanya Mano Abhishtam. El deseo de la mente es Sri Chaitanya. Sri Chaitanya Mano Abhishtam. Stapita yena bhutale swaya rupa kadamayam dadati swapadam tikam. Y él dice que dice esa oración, ¿cuándo será que Rupa Goswami me va a dar a mí el refugio a sus pies? Él, Rupa, quien entiende el deseo del Señor en la mente. ¿Cómo fue que Rupa lo hizo? Entonces Mahaprabhu una vez entra en Gambhira, él estaba ya en Jagannath Puri, si no estoy mal,
y entra al kutir de Rupa Goswami y ve una oración escrita por él en la puerta, como en la cabecilla de la puerta, y esa oración está escribiéndolo a él. Entonces él, cuando la lee, se da cuenta de quién es él, más de lo que él sabía quién era, y dice: Rupa está hablando de mí como ningún otro. ¿Cómo lo hizo? Y va y le cuestiona a él: ¿usted cómo hace para escribir eso? ¿Qué es lo que usted está contemplando? ¿Cómo así? Yo todavía no lo entiendo y usted sí. ¿Quién soy yo y qué vengo a hacer? ¿Sí? Y Rupa le dice: pues la verdad, esto es por gracia suya. Y entonces Sri Chaitanya Mahaprabhu queda como: pero ¿cómo sucede? O sea, ¿cómo así? Que por mi gracia. Entonces Rupa está allí, ¿no? Demostrándole más amor de lo que, podríamos decirlo así, Mahaprabhu experimenta, ¿no? Entonces, ¿en qué sentido? Porque, pues es la Manjari principal, y pues la Manjari está hecha de Mahabhav, es una gotica del Mahabhav. ¿Qué quiere decir este Mahabhav? Es que digamos, en los grados del afecto, en el camino, digamos, hacia el prema, en esta realidad, entendemos que, por ejemplo, podemos entrar en Bhav, Prem, ¿okay? Hasta ahí. El cuerpo físico no puede llegar a soportar la vibración tan sublime del prema, tanto. ¿Sí? Se dice que en ese momento el devoto puede dejar el cuerpo por su intensidad de prema, porque el cuerpo no le va a aguantar tanto. Pero en el cielo espiritual, que empieza en prema, hay otra gradación más elevada, y Krishna llega hasta un punto, pero Radharani sube un poquito más. Entonces la Manjari está en esa dimensión con Radharani, Mahabhav, Madana Mahabhav, etc. Y como la Manjari está hecha de esa sustancia, ¿cierto? Porque es Abhina Deha y Abhina Pran. No es distinto cuerpo y aire vital a Radharani. Entonces la Manjari puede corresponder desde ese nivel del Bhav, Mahabhav. Entonces, pues Rupa Goswami está explicándole, está expresándose, ¿no? Está expresándose desde ese nivel, y Krishna Chaitanya queda atónito. En el lila, Krishna perdía la conciencia, o se desmayaba, o temblaba, como leíamos en el pasatiempo anterior, que él está haciendo servicio y hay afán para que termine de pintar a Radharani después de haber hecho el amor. ¿Okay? Y él empieza a temblar y como que no aguanta, y entonces pierde así como el pulso, y entonces ellas se burlan, y Radharani le dice: bueno, ya, deja a la Manjari, deja que Rati Manjari termine, por favor, porque tú no puedes. O sea, y entonces Krishna se hace a un lado, y la Manjari le dice: ay, por favor, ya déjame, yo termino rápido, porque ya vienen las Sakis y ya tiene que estar ya correcta, porque entonces no se van a burlar de ella, ¿sí? Entonces ella le dice: bueno, ya, córrete. Y llega la Manjari y termina su seva. ¿Ok? Esto es en expresión de lo que estamos hablando. Porque cuando Mahaprabhu, digamos que el fruto del prema se llama rasa, prema rasa phala. O sea, el fruto del prema rasa que él disfruta, que vino a probar, ese fruto son esos versos que veíamos, como él está contemplando ya las cosas desde su punto más maduro y entró en la dimensión de una Manjari. Entonces este parampara es del Manjari Bhav, y solo un Bhav. Solo un Bhav, básicamente eso es parampara. Y como es algo tan sublime, pues en el parampara desciende el sadhana de cómo practicar ese Bhav exclusivamente.
y también aparece un poco oculto. Entonces hay muchas personas dándole vueltas a los temas y esto y lo más allá, desarrollando y haciendo bhajan, pero muchas personas no entran en el Manjari Bhav, ¿cierto? Hay muchas personas que han oído de Señor Chaitanya, que han oído de Hare Krishna Mantra, etcétera, ¿sí? Más podríamos contarlos, digámoslo así, por hacer una aproximación, entre millones, son muy pocos, ¿sí? Aquí podrían haber muchas personas que han oído de Krishna y de Hare Krishna, ¿sí? Pero somos pocos, entonces pues eso es como en virtud de la gracia, de que son las Manjaris las que establecieron este parampara, y básicamente en la línea tradicional del Sampradaya, de un parampara ininterrumpido, lo que se cultiva es exclusivamente el Manjari Bhav, porque se entiende que es el fruto que vino a entregar Mahaprabhu después de él realizarse, ¿sí? Y ahí está en la naturaleza Channa, ¿sí? Channa, un poco oculto, ¿sí? Es difícil que un devoto que lleve muchos años empiece a hablar de eso, haciendo bhajan, ¿no? O es un tema tabú. En otras sociedades tú no puedes hablar de eso porque no se supone que debes estar en ese nivel. Si estás en esa sociedad, en realidad debes estar hablando de otras cosas, Varnasrama y bueno, todo lo que era la conversación con Radha Ramananda, todas las consideraciones externas habidas y por haber antes de entrar al tema. Que de hecho en una sentada se entiende, si tú lees adecuadamente de pronto de un sadhu que está enfocándose solo en esto y que ha entendido el mensaje que le dio su guru, que ha sido desde un principio el que le empezó el parampara, etcétera, pues se va a notar la diferencia del enfoque, ¿no? De la adoración. Entonces ese es el bhav, básicamente. De pronto es bueno también si yo me agarro la lengua y podemos compartir un poquito del tema, porque por esto queremos leer este libro y ponerlo como más público, ¿cierto? Ser un Gaudiya Vaishnava. ¿Qué es ser un Gaudiya Vaishnava? Y a eso digamos que es súper necesario que así como es algo oculto se vaya a ir revelando a la medida que corresponde, ¿no? Entonces pues me gustaría de pronto oírles algunas preguntas o comentarios si tienen hasta el momento. ¿Qué les parece? Como que no queda mucho por decir, no sé, sino por experimentar, ¿no? Lo que pasa es que uno, pues, lo que me pasa a mí es que uno va escuchando y como que pone alta atención porque es como algo nuevo para mí, ciertas cosas, y no sé si creo que los demás se han escuchado quizás. Entonces como que uno va tratando de captar. A veces hay que escuchar más de una vez como para sacar preguntas, cosas así. Y a mí me basta con tratar de oír, de imaginar, poner un poco de atención, a veces cuesta, pero no tengo preguntas. ¿Sabes? Ahora que mencionas, yo recuerdo un poco, por ejemplo, pues no sé, varios años atrás, había una pintura muy hermosa y yo quedaba como así, ¿no? Como por ejemplo, creo que siento eso, como Mahaprabhu está viendo las cosas en estos poemas, que los ve desde donde una manjari está, en el lila, ¿no? Él las pone así. Entonces es obvio que quedó ahí, como enfocado en eso, ¿sí? Lo desemboca, toda su experiencia en el Bhajan lo desemboca a las puertas del Manjari Bhav. Y se sabe, de acuerdo a la descripción del lila que le está haciendo, que es
es la forma de la manjari. ¿Y qué pasa? Que, por ejemplo, en otras sociedades yo llegaba a ese punto, como decir, wow, las manjaris, ¿sí? Porque Rupa Manjari, se sabe. Y entonces, wow, pero nadie hablaba de eso. Y era un tema muy interesante para mí, pero era, como te decía, de pronto, nadie hablaba del tema. Sí, de pronto se dibujaban en unas imágenes como que unas niñas chiquitas por allá atrás así en los bosques y era como que estas son las manjaris y era what, ¿no? Pero llegaba hasta ahí, así quedaba uno y no se sabía nada. Entonces eso empieza, ¿sabes? Empieza como a despertar el interés al devoto. Entonces es como que ¿dónde encuentro más info de esto? Y empieza uno a buscar y a buscar y a buscar y a darse cuenta, ¿sí? De la naturaleza de ese bhav, ¿no? Entonces me parece que es súper chévere que pase como que uno diga, ve, yo no había oído algo así. Y pues fue algo que me pasó a mí con Gurudeva, ¿no? Que cuando yo empecé a introducirme en lo que él estaba hablando, a mí se me caía la mandíbula. Y era como mucho. Entonces yo decía, wow, o sea, si me estoy acercando a Dios, ¿no? Es algo así, porque es puro éxtasis. Y lágrimas, y en realidad se empieza a sentir, ahora sí ya no es teórico, no es nada teórico. Aunque en el nivel teórico hay cosas lindas y hay sociedades lindas y lo que sea, ¿sí? No era lo que yo estaba, o mi rapto no estaba allí. Sí, todo tan va y viene, pero es esto, es este mundo. ¿Sí? No era el rapto espiritual en el mundo espiritual, no. Todo eso era un tabú. Entonces por eso es que es muy interesante, porque también si te dicen a ti algo, no lo haga. A mí me dijeron una vez, no se suba a esa hamaca. Y yo me subí. Con más veras me subí. Ah, que no puedo, pues yo me subo. Sí, es una necedad, pero es un ejemplo. Al final me caí y me partí un hueso, pero sí, es decir, si te dicen a ti, no vayas a leer Govinda Lilamrita, tú todavía no puedes leer esto y lo demás allá, pues ¿qué pasa? Allá adentro uno empieza a crear una curiosidad. ¿Cómo así? ¿Por qué no? ¿Qué irá ahí? ¿Qué es eso? Entonces, esa es la cualificación, el intenso deseo por oír más de esto. No es ninguna cosa de méritos, ni de cuántas rondas te cantaste, ni de cuántos años llevas haciendo vayan, nada de eso es bhakti. Eso no es bhakti. Y lo han puesto así, lo han querido poner así en Occidente y lo han querido sesgar a la gente que todavía no pueden entrar en lo más íntimo, cuando Mahaprabhu vino a darnos eso, ¿no? Y sus asociados. Entonces es un poco contradictorio, pero tienen su lugar, digámoslo así. Tienen su lugar de ser y ya. Pero lo importante es que las personas en realidad tengan la experiencia y se puedan realizar profundamente, sin tapujos, sin velos, sin intercambios que no son de bhakti, por ejemplo, ¿sí? Porque es que puede que hubieran argumentos para que la gente no pudiera adentrarse en esas cosas y de pronto proteger también un poco el tema, ¿no? De que se exponga públicamente o que se hable muy ordinariamente de eso. Y también eso tiene su lugar de ser. Pero más allá de eso, pues estar en la conciencia de Krishna y oír de Mahaprabhu y cantar Hare Krishna y no adentrarse en el tema del prema rasa profundamente, pues es un poco inocuo. Es como que, pues ¿para qué entonces? ¿Sí? Si toca esperar y hacer fila. No, el gurú quiere que uno en realidad sienta todo eso y ruegue por la mercy. O sea, la mercy es todo. Viene la misericordia y dice, ay, sí, ya, o sea, ya llegó. A los pies del gurú, del Sadguru, ya llegó. Y el Sadguru es una manjari. Y entonces, ¿qué hace? Entrega la bendición a su discípulo del Manjari Bhav y le da el sadhana para que practique exclusivamente Manjari Bhav. ¿Sí? En el cuerpo de Sadhaka, pues uno es Vaishnava Das, ¿sí? Pero internamente, simultáneo,
es la Manjari haciendo servicio a Radha Krishna, ¿sí? Y eso también ocurre en ese plano pues más íntimo y personal con tu deidad o etcétera, ¿no? O con el bhajan en el que uno se absorba. Entonces Menarottam dice allí, y uno va a empezar a ver las guías por todo lado, como todos los Gaudías son manjaris y están absortos, y es como un secreto entre todos, pero todos lo están revelando así, como con miradas, como con señas, como no hay que hablar casi, sino solamente expresarlo, ¿no? De pronto hay un recuerdo allí muy bonito, pero el diálogo, es decir, no es muy explícito, porque entre ellas el servicio también es súper íntimo, están muy conectadas con Radharani, más que nada. Entonces pues Krishna también se vuelve un podríamos decirlo, como un sirviente, ¿no? Como un aspirante al servicio de ellas, de Radhika y las Manjaris, ¿cierto? Entonces después de que Mahaprabhu ya se lila, él le dice al señor Chaitanya, al señor Nityananda, que se case y que vaya a tener hijos y que él desea venir en su casa y habitar allí. Entonces nace el hijo de Nityananda, que es Mahaprabhu come again, o sea, es otra forma de Mahaprabhu. Él viene en la familia de Nityananda y empieza la familia de Nityananda, que es básicamente la mayoría de discípulos que hacen parte de esta congregación que tenemos acá, ¿sí? Que son seguidores de Virachandra Prabhu, ¿cierto? Virachandra Prabhu es discípulo de ¿quién? De Janavama. ¿Y Janavama es quién? La líder de los Gaudiya Vaishnavas. Y Ananga Manjari. ¿Quién es Ananga Manjari? Y la parte de Radharani, que es su hermanita menor, Anuradha. Su hermanita menor es el mismo Nityananda Shakti. O sea, Nityananda Prabhu no es nada más que Balaram, sino que también es Ananga. Es hermano de Krishna y es hermana de Radharani. Ellos dos son Nityananda. Y ese Nityananda es básicamente como se dice Vajana Tarukanda Niravadi, que él es la raíz principal del servicio devocional de Krishna. Esa es nuestra familia, ¿sí? Por más de que Virachandra, que es hijo de mi Thakur Nityananda, él es el hijo de mi Thakur, él también es discípulo de Janava Thakurani. Janava es su tía, también esposa de Nitai. O sea, esa forma de Virachandra es una forma de Bhagavan explícita, plenaria, se dice, plenaria. Entonces, él viene a hacer Bhajan como otro sadhaka en la Gaudiya Sampradaya, ¿sí? Hijo de Nityananda, y se absorbe en el Manjari Bhav, y ahí ya puede empezar a hacer Bhajan en Manjari Bhav. Mahaprabhu llegó a la cúspide y ahí quedó. Y ahora viene, como dijo Nityananda, para continuar desde ahí y mostrar ese camino, ¿cierto? Entonces, desde el principio se está practicando el Manjari Bhav de la Sampradaya. Otro aspecto es que en mi línea el Sudha Pranali lo entregó fue Nityananda Prabhu exclusivamente, ¿sí? Entonces, es decir, yo sigo a un discípulo de Nityananda, así como también la línea de Virachandra es un discípulo de Janavama, pero es hijo de Nityananda. ¿Ok? Entonces ahí hay aspectos muy interesantes que también nos tocan, ¿no? Es súper interesante porque pues cada línea tiene unas cosas muy particulares, pero todas y cada una están enfocadas en el Manjari Bhav, ¿no? Por ejemplo, la línea de Advaita Prabhu, la línea de Gadadhar Pandit, la línea de Srivas, ese es el Panchatattva, y hay otros, ¿cierto?
Entonces esto, digamos que ha sido, se sabe, uno vaya y sabe que la historia de 500 años atrás te la cuentan y ahí siempre revelan cosas muy chéveres y como que la misma naturaleza de ese humor empieza a ir a revelándolas y descubriéndose. Entonces Krishna dice que él corresponde de acuerdo a quien se acerca a corresponder con él. Como se acerca a corresponder, él corresponde. Es imparcial en ese sentido. O sea, no va a corresponder más y con alguien que de pronto lo necesita, sino que es de acuerdo a como lo buscan a él, él corresponde. Eso es lo que él explica. Y si uno lo busca a él para adorarlo como el señor de Vaikunta, pues allá también hay sociedades en donde se enfocan solo en eso. O paramparas o cosas por el estilo, ¿sí? Exclusivamente en adorar a Krishna en Dwaraka, otras cosas de Krishna y Bhagavan, pues que es ilimitado, pero lo más bonito que está pasando ahorita, lo más secreto, algo que jamás había pasado antes, Anarpita Charim Chirat, Karunaya Avatirno Kalau, Samarpayitum Unato Jwala Rasa. Unato Jwala Rasa. Es este rasa que es el más brillante. Unato Ujwala. Unato es lo más brillante. Unato Ujwala. El brillo más, el destello más brillante del rasa es el tesoro de su propio amor. Swa Bhakti Striyam, que está cerrado. Entonces, ¿cómo se abre ese tesoro? Pues Mahaprabhu, o sea, Krishna, viene a abrir ese tesoro, como habíamos dicho anteriormente, el tesoro del corazón de Radharani, ¿cierto? Y al adentrarse allí, las joyas que están dentro de ese tesoro, las manjaris las empiezan a compartir. O sea, vemos libros como de Rupa, de Sanatana Goswami, de todas las manjaris principales, dando estas joyas a conocer, ¿sí? Y allí es donde empezamos nosotros a experimentar, al empezar a oír de ellos, a inquirir de ellos, a ponerle más importancia y vehemencia a lo que ellos dicen que lo que se ha dicho hoy en día, que es hasta contrario a lo que ellos dicen. Es contrario. Tanto que la filosofía que se explica hasta por alguna técnica de prédica o lo que sea, por cualquier justificación que le quieran dar, es otra cosa. ¿Por qué? Porque la gente necesita todavía darse un tiempo aquí para como que darle vueltas al rollo y decir, oiga, pero es que yo no quiero esto, yo quiero es esto, ¿no? Cualificarse. Y no es que los estén cualificando tampoco, como que el que se cualifica eres tú. ¿Sí? ¿A qué? ¿Se cualifica a qué? A recibir el tesoro que vino a dar Mahaprabhu. Y no era solamente Sankirtan y vamos a pasarla rico todos cantando juntos y todo eso, ¿sí? No, eso son aspectos concomitantes. Lo más intenso es que le gusta al devoto que está percibiendo todo esto, es que hay algo allí, ¿no? En la atmósfera, hay algo muy chévere en el bhakti, hay algo que me atrae mucho y de pronto me quiero dar para conocerlo, ¿sí? Y vamos a ver qué pasa hoy en el programa y cosas así, ¿no? Pero el devoto no está pensando en que quiero ir a hacer servicio a Radha Krishna como una manjari. Entonces todavía hay mucha brecha para que llegue hasta eso, ¿sí? A llegar uno a darse cuenta que sí, yo solo quiero esto y ya. Yo no quiero hacer parte de ninguna sociedad, de nada, ¿sí? Yo no quiero vestirme en un uniforme y tener que todas esas vainas, ¿no? Y alguna vez lo hice y la gente que me conoce me decía, ¿usted qué hace ahí? O sea, usted es completamente otra cosa, como que no lo vemos en esa. Y yo decía, no, está todo bien y tal. Sí, pues tenía algo que hacer ahí, no está mal. Pero cuando hablamos ya, ¿no? En conciso en el tema, pues tiene una lógica de ser también. Como yo en realidad siento que el que corresponde con uno, prácticamente el guru, también es ese tesoro
o sea, que guarda todas esas joyas y que te va a dar a ti, ¿no? A través de la experiencia de hacer vayan con él, ese humor, ¿sí? Tanto que hay maestros espirituales en la conciencia de Krishna que no, en realidad no practican eso, no saben tampoco quiénes son, o según su gurú, qué les corresponde allá en el cielo espiritual. Ni idea. Es algo fruitivo de trabajar en este mundo y de pronto sacar la mano y decir, hey, por ahí en algún lado está Krishna y mire a ver, ¿no? Entonces siente un poco, yo llegué a sentirme así después de muchos años, un poco como suelto ahí a la deriva, ¿no? Como que en realidad no importas, no eres nadie y no te voy a dar el nombre porque no quiero, que no, como que no vamos. Y así me hacían el quite. Después vine a entenderlo porque, obviamente, pero es la naturaleza de Kali Yuga. Me parece a mí que, como ese verso dice, el 1.1.10, que dice manda sumanda matayo manda bhagyahi upadruta. En las últimas dos líneas se está explicando nuestra condición desafortunada en Kali Yuga, y eso es básicamente el contexto, como estamos mal guiados, somos desafortunados, pendencieros, etcétera, etcétera, ¿sí? Entonces eso cambia, el guru te hace lo contrario, el Sadguru, el que está en el Parampara, ¿sí? El que está conectado con el Krishna mantra hasta el origen de su Parampara. Esa persona no se compara con nadie en este mundo, ¿sí? Porque te puede corresponder hasta lo más profundo de esos deseos que uno guarda en el corazón, que ni siquiera uno sabe que están allí, que uno sí quiere hacer servicio a Radha Krishna, ¿sí? Que uno sí quiere que la verdad se sepa transparente, sin velos, ¿sí? Que uno tiene tanta certeza de lo que uno está experimentando a la luz de los Goswamis, ¿sí? Que tiene uno las agallas de parársele enfrente a quien sea a decirle la verdad, pero con un toque y un amor que quedan como si le quitaran el pedazo de comida a la boca. No se puede decir más, o sea, lo dicen los Goswamis, lo dicen los Sastras, está en todo lado, mi guru está realizado en ese aspecto, entonces yo por qué lo voy a negar, por más tabú que crean que es el tema. Entonces todo eso igual es como divertido, ¿saben? Como que te da como de pronto esa manera que Dios te percibe, como que oye, eres único, eres única, no hay nadie como tú, y tu servicio no lo puede hacer nadie, solo tú. Y eso es re bonito, porque entonces uno no hace parte de un bulto, ¿sí? Sino que él sabe que hay una singularidad muy especial en cada uno, y correspondiendo con amor desde ahí, pues es lo que le llena a él el corazón, ¿no? Entonces la mente de Bhagavan se empieza a revelar y empieza uno ya a poder corresponder espiritualmente, ¿sí? Además por deliberación del Parampara, de él mismo. Entonces nosotros leíamos de esto, oíamos de esto, pero no era la práctica, era solo teoría. Cuando venimos a la práctica, las cosas cambian absolutamente y ya uno empieza a pensar, pues sí, yo en realidad nunca me gustó esto, lo de más allá y bla bla bla. Y ahora qué puedo hacer sino absorberme y autorrealizarme y absorberme en el kata de los Goswamis, en el kata del Guru, en el kata de las Manjaris, en los lilas. Porque entonces esto es a que tú vayas a entrar en el lila. Finalmente entras allá eternamente, ¿no? Pero hay que ser muy no fanáticos, sino muy enfocados, muy determinados en qué es lo que uno quiere, ¿cierto? De todo esto. Sí, en realidad hay cosas que
que están ahí bien y lo que sea, pero que puede que en algún punto no sea el enfoque de la práctica que uno quiere. Y para eso hay que ser muy, muy, pues, digámoslo así, minucioso, ¿no? Con las cosas. Por ejemplo, um, entonces ahí hay varios temas a los que estamos expuestos, por ejemplo, y digo minucioso y de pronto sensible, porque hay que entender el tatua, hay que entender de qué se trata el parampara y uno se puede dar un tiempo, ¿no? Un roce mientras adentra en el aspecto ya maduro del asunto. Por ejemplo, cuando hay un deseo tan intenso en el corazón por hacer servicio a Radha Krishna, en esta luz, a los Goswamis, etcétera, pues es lo único que toma para que tú puedas adentrar en ese camino. ¿Sí? Como decíamos, no son méritos externos, no son méritos mundanos, no es nada de eso. Pero el corazón de la gente tiene todo el derecho. ¿Sí? Mahaprabhu vino fue a entregar eso para que la gente pudiera entrar allá. Todo el mundo tiene el derecho de hacer ese servicio más extático y más elevado que existe en el cielo espiritual. Pero sabemos que no todo el mundo va a llegar allá. Sabemos que no todo el mundo lo va a lograr. ¿Sí? Por más de que sea para todo el mundo, hay gente que no quiere eso. Y tienen también su derecho. Y no hay que juzgarlos tampoco. ¿Sí? Pero si empiezan a hablar para este lado y hablar de algo que no saben, pues eso sí hay que aclararlo. ¿Cierto? Entonces, es fácilmente que te satanicen, te bloqueen, no te dejen entrar o lo que sea. ¿Sí? Pero nosotros no vamos a hacerle eso a nadie, porque sabemos que este es el regalo más preciado y tiene que estar en acceso. Es decir, ese es el servicio del parampara. Y la persona que entra en un parampara pues va a estar dispuesta a eso, ¿verdad? Por lo menos compartir lo que se practica en su parampara o hablar de ello así. O, sí, de pronto respetar otras cosas que van por ahí cerca, pero a la vez pues es como dice Mahaprabhu allí en el Sixastakam que es bueno para cantar el santo nombre continuamente y no tener, digamos, problemas en este sendero. Kirtaniya Sadhari habla de la glorificación continua al Señor Hari. Es bueno, él menciona varias instancias y una de ellas es dar respeto, pero no exigir respeto. Si yo exijo respeto, me paro en la línea y digo con orgullo, ya eso ya no es como bhakti, sino orgullo, ¿sí? O algo así. Entonces él dice, ofrezca respeto y no lo exija. Respetar a todo el mundo, claramente, por lo que sea. Y no exigir lo que quiere decir. Como lo que mencionaba, eso. Cuando tú das respeto, es más fácil que te lleguen a respetar. Que tú exigir respeto. Cuando tú exiges respeto, puede que nunca te lleguen a respetar. ¿No es así? Entonces uno preferiblemente adopta esa posición humilde del Sixastakam. Entonces Mahaprabhu solo enseña ese Sixastakam para entrar en ese humor, para cultivarlo. El Bhakti es puro, exclusivo de todos los demás procesos de yoga, etc. Jhana, que pueden tener alguna que otra relación con Bhakti, pero no es Bhakti puro por eso mismo. Entonces el Bhakti puro es esto, básicamente el Manjari Bhav, ¿no? En la expresión más elevada del Radha Dasyam, podríamos decir del Gopi Bhav, que Radha es una Gopi y servir a una Gopi es la actividad de la Manjari. ¿Sí? Ellas siguen una Gopi, por ejemplo hay Gan, ¿no? Esto se llama la Yutesvari, ¿verdad? Kama, ¿te acuerdas? La Yutesvari es la Gopi que es líder de un grupo de Sakis. Entonces, en Nityananda Parivar seguimos a Lalita. ¿Sí? O
Todas las manjaris que siguen a Lalita vienen del Nityananda Parivar, por ejemplo. Y hay otras que siguen a Visakha. Entonces esas van por allá en el Advaita Parivar, ellas siguen a Visakha. ¿Sí? Y así, ahí cada parampara tiene su lugar y su posición y su servicio, ¿cierto? Tal cual. Porque entonces, ¿qué pasa? Ananga Manjari ahora, como mencionas, Kama, es también Saki, pero digamos que está entre Saki y la Manjari. Es una Saki, ¿sí? Pero está como más a la altura de las Manjaris. O sea, es una Saki pequeñita. ¿Por qué es una Saki? Porque ella tiene pasatiempos con Krishna, a solas. Eso quiere decir que es una Priyanarma Saki, ¿sí? Pero las Manjaris no. Las Manjaris no desean a Krishna para ellas, ¿sí? Yut Esvari es la líder de un Yut Ishvari. Un Yut es un grupo, ¿sí? La líder de grupo, Yut Esvari. En ese sentido, hablando de las gopis, ellas tienen algunas posiciones de Yut Esvari en relación a las Manjaris. Dentro de las Manjaris también hay unas Manjaris principales, ¿no? Que son quienes sabemos que son los Goswamis de Vrindavan. Entonces está Rupa, Lavanga, etc. Y ellas también son Yut Esvaris. Se puede ver de esta manera. Pero básicamente es como lo vimos en los textos citados ahorita, en este capítulo, que las Manjaris siguen a las gopis. Entonces, ¿por qué? Porque estas Manjaris no es que tengan un parampara. Hablemos de explícitamente lo que estás preguntando, Kama. Es que Rupa, Sanatan, etcétera, todos ellos no están iniciando, digamos, no vinieron a ser muchos discípulos, sino que vinieron fue a revelar, ¿ok? Ahora, vinieron fue a revelar el Bhav, ¿no? A establecer el Sampradaya a la raíz de su servicio a Mahaprabhu. Entonces Mahaprabhu le dice a Rupa, ve y escribe en Braya, descubre lugares de peregrinaje. También le dice a Sanatan. Antes de ellos había enviado a Lokanath, quien es uno de los 8, que son 6, pero Lokanath y hay otro que son 8, así como las 8 gopis. Entonces, ellas no hicieron muchos discípulos, pero digamos Lokanath tiene un discípulo que se llama, Lokanath es discípulo de Advaita Prabhu, y Lokanath tiene un discípulo que se llama Narottam Das. ¿Ok? Sí hay una línea de Lokanath. Narottam Das después se vuelve el Narottam Parivar porque él se celebra como un asociado del Señor. Narottam Das. Entonces, ¿qué sucede? Cuando es un asociado del Señor, lo importante es que el seguirlo, el aprender de seguir a un asociado del Señor en el humor en el que está, es entender un poco también la relación, cómo es la relación con Dios. Entonces, de eso es importante, digamos, entender que Narottam también se celebra como un parampara aparte, pero sabemos que viene del Advaita Parivar, ¿ok? Hay temas allí que, digamos, en la historia hay que ir aclarando, pero creo que es bien interesante lo que dices, porque, por ejemplo, el guru de uno es una Manjari, es el Guru Manjari, ¿sí? Entonces una Manjari sigue a una Manjari, ¿sí? Y así entre Manjaris todas siguen a una líder Manjari, pero esa líder Manjari también tiene un líder Manjari, una líder Manjari su guru, y así. En esa luz podemos ver que todas, por ejemplo, así sigan a Nityananda Prabhu como sadhakas en el nivel Siddha, o sea, en el nivel maduro de su práctica, son las Manjaris. Y digamos allá, entonces en Braya, ¿dónde están? ¿Y por qué siguen a Lalita? Un ejemplo. Todas siguen a Lalita, todas van una tras de otra así,
y siguen a Lalita, las que vienen por este lado, digámoslo así, de Nityananda Paribhar. Ahora, Lalita se manifestó con Mahaprabhu también, era un asociado de Mahaprabhu, ¿sí? Y él es quien empezaba a hacer el arati para Mahaprabhu, y es también un asociado íntimo en Gambhira, que se llama Swarupa Damodar. Okay. Swarupa Damodar también habló de unos aspectos muy íntimos de Mahaprabhu, así como por ejemplo Mahaprabhu también se sentó a hablar con Radha Ramananda, que también es una gopi, una saki, ¿sí? Y en el diálogo de Krishna con una saki empiezan a hablar del tema y se dan cuenta del Radha Dasyam. ¿Cómo es importante el Radha Dasyam? Lo que hablamos la vez pasada del Radha Ramananda Samvad. Él está sentado como Krishna con una gopi, como Radha Ramananda, y están hablando del tema, profundizando y profundizando. En su Sadhaka Swarup, como sadhakas, pero también lo podemos ver como Siddha, como ese lila de que se siente a Krishna hablar con, creo que es Visakha, si no estoy mal. Entonces, en ese diálogo, Krishna hablando con Visakha, Visakha le empieza a contar todo hasta que le revela, ¿no? Es que lo más elevado es el servicio a Radharani, es el amor a Radharani, y él queda como atónito también, como wow, toda esta conversación para llegar a lo más elevado, porque todo lo que me decías, cómo llegar al objetivo de la vida, no, a través del Varnasrama, y no, pero algo más profundo, Radha Ramananda profundiza, bueno, cuando sigues todos en el Varnasrama, entonces empiezas, ¿no? Así avanzando, hasta que llegan a la cúspide, ¿cierto?, del tema, y se revela entonces el Radha Dasyam, y es descubriendo la joya, que era el capítulo anterior que veíamos. Cuando ya queda descubierta, entonces vemos que Mahaprabhu, como Sanjasi, empieza a recolectar ciertos discípulos en particular y los envía para Braya. Ellos son las Manjaris. Por ejemplo, estaba en el templo del sur de Ranganath los 4 meses del ¿cómo se llama? Se me escapa el nombre, 4 meses es un voto que hay, ¿no? Chaturmasya. Los 4 meses del voto, que el primero empiezan a dejar una comida, después el siguiente la otra, y hasta que el último mes ya no se han cortado ni un pelo. Son 4 meses de corrido para llegar a una austeridad, digámoslo así, es conocido, por ejemplo, los grandes sadhus lo siguen para el control de los sentidos, etcétera. Es muy favorable, de hecho, hacer el Chaturmasya. Y digamos, se dejan tomates, se dejan muchas cosas, y al último mes se entra en el mes de Radharani. Al final se entra en el mes de Kartik. Se desemboca en Kartik y es el mes que representa al Señor, digámoslo así. Porque la deidad que se adora en ese mes se llama Urjva, que es Radharani. Entonces, Mahaprabhu al final de los 4 meses, hablando del tema en un templo de Vishnu, explicando la adoración a Krishna rásika, invocando a los que son devotos del Señor Vishnu a que profundicen también en el rasa y todo, en los temas más, podríamos decirlo, más sensibles, más profundos, más elevados. En ese momento, pues ellos ya puyaris grandes y todos, pues ya no es que fueran a decir a dejar todo y vámonos detrás de Mahaprabhu. Pero había un niño que era un hijo del puyari, y ese niño también tenía ese rapto y empezó a sentir tanto deseo por seguir a Mahaprabhu que Mahaprabhu le dijo: por ahora no me puedes seguir, pero tú eres una Manjari, ahora vete para Braya y encuentra a Rupa y Sanatan y haz vayan con ellos. Y ahí dices Guna Manjari. Él le dijo a su papá: no, es que él es una Saki en particular que se llama Guna Manjari. Entonces él era como que, pero es que él quiere seguirlo, él no quiere adorar aquí a nuestra deidad del templo, entonces, ¿qué? Por favor, guíenos. Entonces él le dijo a ella que es Guna Manjari ¿quién es Guna Manjari? ¿No? Gopal Bhatta Goswami. Y Gopal Bhatta Goswami era el único así super brahmana de templo y todo, y ya iniciado de lo que fuera,
en la adoración a Vishnu que podía coger las escrituras y ayudar a Sanatan Goswami, que ya había empezado a recolectar el Sruti, todo lo que se puede ver de las escrituras que aplica a esta adoración del Manjari Bhav. Entonces lo empezaron a colectar. Esos son los libros de los Goswamis. Y llega Gopal Bhatta Goswami a asistir el proyecto del Hari Bhakti Vilas que había empezado Sanatan Goswami, y él lo termina, ¿sí? Y así, entonces ellas también están haciendo un servicio impresionante, ¿no? A la luz de la revelación de este Parampara. Ahí se salió Kama Gayatri. Bueno, y entonces es muy interesante ver la historia ahora desde la perspectiva íntima de lo que está sucediendo en el corazón de Radha Krishna. Sí, porque entonces de otra manera es como eventos por ahí, sí, esto y lo otro. Pero cuando uno está absorto en el Bhav, pues todo es un aspecto muy importante que habla, ¿no? De la misma adoración, del mismo Bhav en el cual estamos queriendo absorbernos. Entonces esos detalles empiezan a ser cada vez más y más relevantes, ¿no? Entonces también está Raghunath Bhatta. Raghunath Das es de los principales. Raghunath Das era un príncipe, ¿no? Que había oído del señor Chaitanya y quería irse detrás de él. Y los papás, al entender eso, quisieron casarlo. Entonces él se quería salir de ese yugo con este mundo e irse a través digamos, a seguir al Señor, ¿no? Y él se quiso escapar 1, 2, 3, a la tercera vez ya como que por la ayuda de su guru, que era un discípulo de Advaita Prabhu. Él le ayuda a escapar y le permite que vaya detrás de Mahaprabhu. Y cuando llega donde Mahaprabhu le dijo pues que él se rinde, le dice que lo quiere seguir, que no quiere nada de este mundo y todo. Y Mahaprabhu le dice, yo no puedo bendecirte de esa manera. ¿Y qué hace? Entonces le dice a Raghunath Das que vaya a Navadvip, a Panihati, donde se encuentra Nityananda Prabhu predicando. Y le dice, vaya y se rinde a los pies de Nityananda Prabhu, porque él es el que le puede entregar ese tesoro. Yo no. Yo estoy tratando de hacer vayan. Pero es él el tesoro, digamos, ¿cómo se dice? El que te puede entregar ese tesoro. Y cuando él llega allá donde Nityananda, entonces le dicen a Nityananda, oye, mira, ahí llegó Raghunath Das, está allá al fondo. Y Nityananda de una vez lo llama y le dice, oye Raghunath, tú eres un ladrón, te va a castigar. Y Raghunath, ¿cómo así? No, pues se botó hacia el piso y se rindió a Nityananda. Y le dice, tú eres el ladrón, tú querías quedarte con el señor Chaitanya Mahaprabhu sin mi permiso. Y entonces él queda atónito y dice, pues ¿cómo así? ¿Sí? Entonces ahí es cuando Mahaprabhu, Nityananda Prabhu lo bendice y le dice a él, tú eres un príncipe y me vas a ayudar a hacer algo en este momento. Tienes que hacer una penitencia y te va a castigar. Y este castigo es por lo que querías hacer, ladrón, ¿no? Como ladrones queriéndose robar al Señor sin Nityananda. O sea, todo el mundo, sí, Chaitanya Mahaprabhu ki jai, pero ¿sí? Entonces Danda Mahotsava se llama, que es el Mahotsava, una fiesta de castigo. Danda, es una danda. Entonces él también se rinde como una danda. Y le dice a él, tienes que preparar un festín, tú que eres un príncipe de la corona, tienes que preparar un festín para todos estos sadhus. Y es arroz con yogur, algo sencillo. Y él pues con el poder de la corona fue y organizó una fiesta y vinieron cientos de miles de sadhus y todos comieron arroz plano con yogur, el chira dai se llama, y eso se celebra hasta hoy en día, el Danda Mahotsava, y se hace así toda la fiesta y todo allá en Panihati, en Navadvip. Entonces después de eso, entonces Nityananda Prabhu pues le da
la bendición de que se vuelva como lo que hoy se conoce como los Babajis, o un renunciante, ¿sí? Que ya no se encuentra en ningún orden del Varnasrama ni nada de eso mundano del mundo, sino ya está renunciado completamente y está absorto en su adoración espiritual exclusiva. Entonces le dio esa bendición de que siguiera a Mahaprabhu. Raghunath Das se va detrás de Mahaprabhu en Gambhira Lila. No, en Jagannath Puri estuvo con él muy cerca varios años, y Mahaprabhu se satisface mucho del bhajan que él está haciendo. Él le complace mucho como Raghunath Das está haciendo bhajan cerca. Y en esa época también estaba Rupa y Sanatan por allá. ¿Qué sucede? Es que también después lo envían a Braya, ¿no? Y él se rinde allá en Radhakunda, y ahí se queda. Ya se vayan a orillas del Radhakunda hasta el fin de sus días. El último libro que él escribe, ese Vilapa, o no, Vilapa no es el Utkalika, si no estoy mal, ya no me acuerdo cuál era. Vilapa, sí, es el Vilapa Kusumanjali. Es una guirnalda de flores, pero que son flores que nacen de la congoja, de la separación del servicio a Radharani. O sea, también tiene un deseo muy intenso de adorar a Radharani. Él entiende que eso es lo que Mahaprabhu, Nitai, Gaura, Sitanath le vinieron a entregar al mundo, y él se absorbe en eso como un sadhaka, ¿no? Él enseña mucho en las oraciones cómo uno debe orar por el servicio a Radha Krishna, al amor puro. Entonces eso lo hace, y se dice que ese libro, que es el que escribió antes de partir, es como la canción que canta el cisne antes de morir. Al final antes de su vida, antes de morir, el cisne canta la canción más hermosa y deja el cuerpo. Y entonces es en esa luz que los Goswamis de Vrindavan son como los cisnes, son los Paramahansa, los cisnes trascendentales, ¿no? De este camino. Entonces oír de ellos, estudiarlos a ellos, es lo más grandioso. De hecho, uno se puede leer una oración al día de ese libro, por ejemplo, y queda uno, boom, extasiado todo el día. Como yo me leo un texto de Gurudeva y el comentario, y quedo un mes zumbando, porque es muy intenso. En realidad está en un nivel de prema muy intenso, pero es que esto no debe ser sesgado de la gente del mundo. La gente necesita realizar el amor en esos niveles cada vez más intensos, ¿no? Para corresponder, para sentir lo que el otro siente, para no negar, no sé, las realidades, para no vivir en ilusión, ¿no? Con deseos egoístas y todo. Entonces, qué bonito es como de pronto darnos de pronto yo lo he pensado, que es bueno terminar este libro, pero es impresionante, digamos, estos textos que mencionábamos, o el Radha Rasa Sudanidhi, o el Utkalika Balari, y hay muchos otros que son intensos. Esta adoración en el Radha Dasyam, dentro de esa flor del Radha Dasyam, del Manjari Bhav. La Manjari se dice que es como una flor cerrada, ¿no? La Gopi ya es una flor abierta. La flor cerrada son como botones, ¿sí? De flores, ¿sí? Porque está recogida, ¿no? Está recogida sobre ese Bhav. En cambio, la Gopi está expresándolo con toda, y todo lo que dice es hacia Krishna, ¿eh? Como la flor abierta, así ya oliendo y todo, una Gopi, ese amor ya maduro. Entonces se explica que Vishwanath lo explicaba así, que el Gaudiya hace bhajan en Manjari Bhav, ¿sí? Cuando deja el cuerpo en prema, sale del cuerpo y entra en el siguiente universo donde está el Radha Krishna Lila, para perfeccionar su prema, el prema que viene cultivando
entra allí en el siguiente universo en donde está Radha Krishna presente para perfeccionar su Prem Seva, en el servicio a ellos, perfecciona su Prem, y en ese momento, cuando lo logre dentro del Lila de Radha Krishna, ahí ya se vuelve un asociado eterno, ¿sí? Entonces la idea es entrar a hacer una Manjari eternamente, pero sabemos que todavía después de hacer Vayan hay que ir a perfeccionar ese Prema, ¿sí? Que eso es algo que de pronto no se habla mucho, pero debe estar muy claro, porque es que es el camino, es lo que nos espera, es como que no lo hacemos ahí para tenerlo en el Vayan para tenerlo en una alcancía y de pronto algún día va a dar algún fruto, no. Uno lo vive a cada momento, a cada instante, y lo habíamos mencionado antes también, como es importante eso, saber el tatua, ¿no? de las manjaris y este Vayan. Y es que, como lo había dicho Jana Bama, ¿no? En la oración, así como de pronto 2 clases atrás, que Ramay Thakur, su discípulo, le dice que le explique ese misterio del Manjari Bhav. Y ella explica que las manjaris, como esos botoncitos de las enredaderas, ¿sí? Disfrutan mucho más, por ejemplo, del éxtasis, ¿sí? Porque entonces, si digamos esa enredadera del prema empieza a vibrar prema, ¿sí? Toda ella está vibrando prema, pero cada una de las partecitas siente mucho más de lo que siente la misma enredadera, ¿sí? Se dice que experimentan mucho más éxtasis que experimenta Radharani, ¿sí? Entonces son cosas que uno dice como que boom, le vuelan la cabeza. ¿Cómo así? Y solo se puede entender a través de la práctica. La teoría suena muy bonita y todo lo que sea. Puede que hasta la teoría lo atrape a uno para hacer Vayan. Y uno empieza a hacer Vayan teóricamente hasta que de pronto se abre una realidad completamente única, especial, sin igual, no sé cómo más decirlo, muy especial. Y es entonces ya cuando ahí cambia todo, la perspectiva de todo lo que uno venía practicando o teóricamente hablando. Entonces ahí eso es lo más especial de todo, ya cuando uno lo vive y lo experimenta. Y eso sucede es a través de la bendición de un guru, ¿sí? Hasta el nivel en que esté. Por ejemplo, si el guru está en la máxima expresión de ese prema, pues tú empiezas ahí y ahí para arriba. Entonces es impresionante. Podríamos seguir hablando y hablando en círculos del tema, pero la idea es hacer y hacer, enfocarse en el mismo tema, hasta que pueda entonces abrirse la bendición, ¿no? O sea, uno puede estar ahí aspirando por ese servicio, pero enfocado en eso exclusivamente. Y entonces en el momento propicio se abren los sellos y ya viniste a eso, y ahora se abre otra perspectiva nueva. Ahora, a partir de eso, ¿sí? ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo es el sadhana? ¿De qué se trata? ¿Y cómo se ofrece? Y entonces yo cómo tengo que, ¿sí? ¿Cómo pienso? El sadhana. Entonces Rupa Goswami describe eso. El sadhana se describe como todas las actividades que incentiven el cultivo de un bhav en particular. Entonces el Vayan es básicamente todas las actividades que lo están a uno absorbiendo en ese bhav en particular. ¿Cuál bhav? Pues ya lo hemos dicho, es el Madhurya Bhav dentro del Gopi Bhav, Radha Bhav, Manjari Bhav, la máxima expresión de ese Madhurya, Prema, Ras, de la dulzura, del amor estático, es el Manjari Bhav, es la máxima expresión. Y para eso pues tenemos todo el tiempo para adentrarnos, para escuchar acerca de eso, para experimentarlo y para abrir el corazón a esa realidad, ¿no? Entonces
Pues digamos que esa es la invitación. Queda la invitación del Parampara para que podamos profundizar en ello y cada vez nos interesemos un poquito más. De hecho, me parece genial que de pronto, no sé, no he oído a nadie, digamos, en mi círculo social que esté tan interesado en esto. ¿Sí? Como que, uy, claro, tú, pero cada uno en lo suyo y nadie se queda como, yo quiero más. Nadie. Es como que, bueno, sí, chévere hablar contigo y tal, pero otras cosas y lo que sea, pero nadie tiene como ese rapto tan intenso, ¿sí? De decir, uy, encontré algo maravilloso y ya, yo solo quiero eso, nos vemos. Y si vamos a hablar de algo, solo hábleme de eso. No, es muy raro. Es muy raro, te pueden decir mil cosas como que, uy, qué chimba, cuando hablamos se sienten unas cosas bacanas, ¿sí? Pero no sucede, no sucede fácilmente. Bueno, yo creo que veo ya algunos de los que miembros empezamos a salir y quiero que, no sé, de pronto podamos compartir más um, en esta luz, de pronto el mismo día de hoy también. Cualquier comentario estoy abierto también a compartirlo. Son... A mí me pareció que a ti, por ejemplo, cuando mencionabas los libros de Sachinanda Maharaj, hay algo muy importante que viene de él también, ¿no? Como en este contexto, que está como aclarándonos un poco el camino a muchos aspirantes a devotos, para guiarnos directamente allí, exclusivamente al Prema Rasa Fala, ¿no? Básicamente lo que está allí expresando mi línea de sucesión, digamos, la que pertenezco. Entonces, y lo vemos en todas, pero todas tienen algo como particular, ¿no? También, una especialidad muy única dentro del Manjari Bhav. Y bueno, eso es como lo lindo de la diversidad que hay también, ¿cierto? De devotos y de lugares, de circunstancias muy distintas y todos queriendo corresponder. Entonces eso es parte de este Seva, que es el Prema Seva, ¿no? Servicio al Prem. Para cerrar el kata, quiero hacer la ofrenda de otra cancioncita. Digamos que así suele ser básicamente en Radhakunda. Entonces la primera, previo a empezar el kata, se llama Panchatattva Bandhan y son las obediencias al Panchatattva y a todos los asociados. Y al terminar el patá o el kata, se llama Radha Krishna Bandhan. Entonces, si ves, en el Sadhaka Swarupa al principio empieza por el Panchatattva y ya al final en el Siddha Swarupa, entonces está glorificando a Radha Krishna. Jayo Jayo Radhe Krishna Govinda Jayo Jayo Radha Krishna Govinda Radha Govinda Jai Radha Govinda Radha Govinda
Shama Sundara Madan Mohan Vrindavana Chandra Jayo Jayo Shama Sundara Madan Mohan Vrindavana Chandra Jayo Jayo Radha Ramana Rasa Bihari Sri Gokulananda Jaya Jayo Radha Raman Ras Bihari Sri Gokulananda Jaya Jayo Radha Kanta Radha Vinoda Sri Radha Govinda Jaya Jayo Rasesvari Vinodini Vanukula Chandra Jaya Jayo Lalita Visako Adi Yato Saki Vrindam Jaya Jayo Sirupa Manjari Adi Manjari Anga Jaya Jaya Purnamasi Kundalata Jaya Vira Vrindam Tumara Save Mile Doya Kuru Amiyati Mando Tumara Save Mile Doya Kuru Amiyati Mando Inuakula Prani Dakte Parihara De Govindam Inuakula Prani Dakte Parihara De Govindam Ajeno Nayana Yala Dalte Pari Sri Hara De Govindo Amara Divanishi Hijayo Jagau Sri Radhe Govindo Evaro Kripa Kori Deho Yugala Charana Ravindo 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 Amiyara Kichu Chaina Apara Karuna Moji Amiyar Kichu Chaina Radhe Radhe Govinda Jayo Radhe Govinda Radhe Govinda Jayo Radhe Jaya Jayo Radhe Krishna Govinda Jayo Jayo Radhe Krishna Radhe Krishna Govindam Hari Bol, Hari Bol. Sri Radhe.